Bien, en nuestra clase de hoy vamos a explicarle lo que es la sustracción de números enteros, que para hallar la diferencia de dos números enteros se suma el minuendo con el opuesto del sustraendo. Por tanto, se tiene que si en este caso A y B son números enteros, entonces tenemos que A menos B va a ser igual a A más menos B, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos esta diferencia, una sustracción corresponde a una adición de dos números, el uno opuesto del otro, ¿no? De alguna manera, mediante ejemplos, podremos nosotros entender lo que es un sustraendo para una sustracción para este caso, ¿sí? Podríamos de alguna manera explicar con otros ejemplos y entender la forma como podremos entender o podremos comprender cómo podemos aplicar esto sobre lo que es la sustracción. Y para eso nos ubicamos en resolver el siguiente problema, pues que dice que se cree que en el año 2510, hablamos de antes de Cristo, se construyó la pirámide ¿de qué? Es una pirámide. La pirámide es de el señor Micerino, ¿no? Micerino. Y por otro lado, en el año 2570 antes de Jesucristo, 2570 antes de Jesucristo, pues se construyó la pirámide de Keops, ¿no? Keops. La pirámide de Keops. Entonces, la pregunta que se nos surge a partir de esta información es: ¿cuál se construyó primero? ¿Sí? Si nosotros observamos cronológicamente, en el momento en que nace Jesucristo es el año cero, Entonces, todo lo que se sucede antes de Jesucristo va contabilizado en forma negativa. ¿Qué significa esto? Que el año 2510 es un número más alto que el año 2570, ¿sí? 2570, porque aquí va menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta 2510, y luego 2511, 2512, hasta 2570. Cronológicamente, primero, ¿qué sucede? Primero se construye la pirámide de Keops en el año 2570 y luego se construye la pirámide de Micerino en el año 2510. Pero entonces esa no es nuestra pregunta, sino que nuestra pregunta sería: ¿cuál es la diferencia en años entre la construcción de ambas pirámides? Entonces, de aquí hasta aquí, ¿cuál es nuestra diferencia? Entonces, lo primero que se debe hacer en estos casos es expresar los años de construcción de las pirámides como número. Ahí ya lo hemos construido, los años de construcción de las pirámides, y le hemos dado valores negativos porque fueron antes de Jesucristo. En segundo lugar, se establece la relación de orden entre los dos números, como 2510 está a la derecha
a la derecha de 2570. ¿Qué significa eso? Que en este caso 2510 es un número mayor que 2570. Luego ¿qué hacemos? Se resta 2570 a 2510. Entonces hacemos la operación de menos 2510. Le vamos a restar menos 2570. ¿Por qué? Porque este es el número más alto. Luego, si restamos esto, significa que aquí nos daría menos 2510, menos por menos nos da más 2570 y nos aparece una resta de estos dos números, ¿sí? Nos aparece una resta. Entonces, y si nosotros restamos esos dos valores, la diferencia sería de 60, ¿sí? 60. Pero, ¿60 qué? 60 positivo. ¿Por qué razón? Porque el número más alto es 2570 y está positivo y entonces es 60. Pero ustedes se preguntarán, en este caso, ¿por qué sí este es el número más alto y por qué acá no? Porque acá lo estamos analizando desde una recta cronológica y acá lo estamos analizando tal como si fuera un número entero en sí. Entonces, eso es importante poder resolver esos cuestionamientos y podríamos analizar con otra situación problema. Nuestra siguiente situación problema es que el matemático griego Euclides es un matemático griego, falleció aproximadamente en el año 2000, fallece en el año 265 antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo. Mientras que el matemático hindú Brahmagupta, ¿sí? Aquí le falta una P. Entonces, este nació en el año 598. Nace en el año 598 antes de Cristo. ¿Sí? No, este sí nació después de Cristo. ¿Sí? Este nace después de Cristo. Bueno, entonces, entre estos dos números, ¿cuál sería el mayor? El mayor sería 598 porque si lo analizamos cronológicamente, este es el año 0 en que nace Jesucristo y entonces hacia acá, como es después de Cristo, está el 598 y hacia acá, antes de Jesucristo, está el 265. Es decir, que primero fallece Euclides y luego de unos años nace el señor Brahmagupta, ¿sí? El señor hindú. Entonces, la primera pregunta que se nos surge, si Euclides vivió cerca de 60 años, este señor vivió cerca de 60 años, ¿en qué año nació? Es decir, hacia acá, ¿cuánto da 60? ¿Cuánto daría 60? O sea, ¿en qué año nació? O sea, nació en el año menos 265, pero ¿en qué año él podría nacer? De alguna manera. Entonces, si él nació en el año, lo primero que hay que hacer para resolver este problema primero se representa con un número entero en el año en que el señor Euclides fallece, ¿sí? El señor Euclides fallece, es decir, en el año menos 265. Y luego se plantea
la resta de menos 265 menos 60, ¿sí? Que fueron los años en que que él pudo vivir, 60 años. Entonces, como tenemos los números negativos, se hace una suma. Cuando hay números con signos iguales, se suma, no se resta, ¿no? Se suma, óigase bien, se suma. Y esto sería un valor igual a menos 325, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el 325 quedaría hacia este lado. O sea, que nace en el 325 y muere en el 265 antes de Cristo, ¿no? Porque cronológicamente uno va hacia allá, ¿no? No va de aquí para acá. El tiempo viene de aquí para acá. Lo que es antes de Jesucristo va desde números grandes negativos hasta números pequeños negativos. Mientras que si después de Jesucristo va desde números pequeños positivos hasta números grandes positivos, ¿sí? Pero cronológicamente vamos de aquí para allá, ¿sí? Cronológicamente. Entonces, él nace en el año 325 antes de Jesucristo, ¿no? Entonces, finalmente se tiene que Euclides nació en el año 325 antes de Cristo. Ahora, nos surge otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el año que nació Brahmagupta y el año que falleció? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, este es el año que muere Euclides y este es el año en que nace Brahmagupta. Entonces, para establecer esos dos valores tendríamos que hacer una resta entre el número más alto, que sería de 598, menos el número más bajo, que es menos 265. Cronológicamente, ¿sí? Cronológicamente se plantea la resta y entonces al plantear nuestra resta, estos dos signos se multiplican, menos por menos nos daría más y tendríamos 598 más 265. Y de esa forma obtendríamos los años, la diferencia que tendríamos sería de 863 años que pudieron haber sucedido desde aquí hasta acá para que cuando fallece el señor Euclides nace el señor Brahmagupta. Entonces es importante tener en cuenta esas diferencias, ¿no? Y pues como nuestro último ejercicio que vamos a hacer, es solucionar este siguiente ejercicio, problema que nos dice que en un campeonato de baloncesto, 3 cursos de grado sexto obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Entonces, si tenemos el curso, tenemos los puntos a favor, y tenemos los puntos en contra. Punto en contra. Entonces, tenemos el grado sexto A, tiene un punto a favor de 115, punto a favor, pero sacó unos puntos en contra de 120, ¿sí? En la competencia de baloncesto. En cambio, el sexto B sacó puntos a favor 145, mientras que tiene unos puntos en contra de 78. Por otro lado, el sexto C tiene unos puntos a favor de 81, mientras que los puntos en contra es de 99, ¿sí? Entonces nos preguntan hallar la diferencia entre los puntos a favor y los puntos en contra de cada curso, ¿sí?
hallar la diferencia. Entonces acá colocamos la diferencia. Entonces, los valores de la diferencia sería este con respecto a este, este con respecto a este y este con respecto a este. Entonces, si tenemos planteado el ejercicio de esa manera, entonces tendríamos que para el sexto A tendríamos 115 menos 120. 115 menos 120 y eso es la diferencia, el valor que nos da de diferencia de 115 menos 120. Luego, para poder hallar ese valor de la diferencia, tendríamos 115 más menos 120. Diríamos que más por menos, esto es igual a menos, o sea que hay que restar. Y si le restamos, este valor nos daría que lo que nos sobra es de menos 5. Y por lo tanto es menos 5. O sea, la diferencia viene siendo de menos 5. Ahora, tendríamos para el grado sexto B. Para el grado sexto B tendríamos 145 menos 78. Entonces, planteado en la diferencia de esos dos valores, diríamos que sería 67, ¿no? 67 sería la diferencia entre los puntos a favor y los puntos en contra. Y por otro lado, tendríamos 81 menos 99 para nuestro grado sexto C. Y al establecer esa diferencia, vemos que el número negativo es más alto y por lo tanto lo que va a sobrar va a ser también negativo, al igual que acá, que sería de menos 18. ¿Sí? 18. Finalmente, se tiene que el curso sexto A tiene 5 puntos. Como dio negativo, son 5 puntos en contra. En el sexto B le dio positivo, significa que tiene 67 puntos a su favor. ¿Sí? 67 puntos a su favor. Y el grado C tiene negativo, significa que si le dio negativo, tiene un valor de puntos en contra de 18 puntos en contra. Por lo tanto, aquí, en este caso, tendríamos que el único que tiene punto a favor es el grado sexto B. Por lo tanto, con base en esto, nosotros podríamos establecer ya una directriz y comprender muy bien el ejercicio, y hemos hecho, cumplido con nuestra labor de hallar la diferencia entre los puntos a favor y los puntos en contra.